Hola, muy buenos días. Producciones Arimatea en un nuevo programa llamado Dorcas, enfocado más que nada a la mujer. Y en este caso vamos a trabajar con un libro que se llama Rompiendo Cadenas, ¿sí? Un libro de Nate Anderson, eh, productora de varias ediciones, todas ellas muy útiles para la mujer. Y Rompiendo Cadenas nos enseña, nos llevará a entender cómo muchas veces, por más que seamos cristianos, muchas veces hay situaciones en nuestras vidas que nos llevan a pensar que como si Cristo estuviese lejos de nosotros, como que si no nos escuchara, cuando realmente es todo lo contrario, ¿verdad? Cristo siempre está, Cristo siempre nos escucha, Cristo siempre está ahí a nuestro lado. Entonces dice, en mis primeros años, dice la autora, de estudio, un consejero cristiano me pidió dar asesoría espiritual a una de sus pacientes. Él le había dicho varias veces y había hecho muchas pruebas psicológicas, pero nunca pudo llegar a la raíz del problema. Finalmente, después de 4 años de orientación sin resultado, consideró que posiblemente ella estaba bajo algún efecto de esclavitud espiritual. Durante el tiempo de consejería con aquella mujer, tuve la particularidad de ver cómo ella escribía una oración en la que señalaba que realmente quería irse con Dios. ¿Cuántas personas hoy día no toleran la situación en la que están? Estamos hablando de cristianos, ¿no? Los que no tienen a Cristo directamente se suicidan y sabemos que van a un lugar que no tiene nada que ver con el descanso eterno, sino que tiene mucho que ver con la tortura eterna, que es el infierno, ¿sí? Pero ¿cuántas personas cristianas, muchas veces la vorágine de la vida, las situaciones que pasan alrededor de su vida, los llevan a no tolerar más la situación en la que viven, no querer más estar como están y piden que el Señor se los lleve? Hay muchos casos y no por eso no se es hijo de Dios, y no significa que estés pecando, ni significa que estés en falta, ni significa nada de esas tonterías que muchas veces los fariseos religiosos tratan de infundir en las mentes de las personas, sino que todo lo contrario. Somos seres humanos y la palabra de Dios nos enseña que Cristo padeció todas las cosas que padecemos nosotros, las padeció Jesús. Jesús también tuvo momentos de depresión, de tristeza, de angustia, de soledad. Cuando él fue a la cruz dice: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Fue un momento tremendo de verse en la cruz, ver que todo el mundo lo abandonó, ver que todo el mundo lo dejó solo, inclusive el Padre. Un momento de soledad, de depresión, de angustia. Jesús pasó por todo eso. Tristeza cuando muere Lázaro, ¿sí? Sintió tristeza, dice que él lloró, quiere decir que él sintió tristeza, la misma tristeza, la misma sensación de soledad y de abandono que sintieron sus hermanas, lo sintió él. Por lo tanto, si hoy día sentimos situaciones de ese tipo, no significa que estemos pecando, ni que no estemos cerca de Dios, todo lo contrario. Jesús dijo que íbamos a vivir todas las situaciones que él vivió. Entonces dice que durante más de 20 años he conocido la desgarradora realidad de cientos de cristianos como ella. Aunque la mayoría no llega al punto de atentar contra su vida, muchos me hablaron sobre las oscuras impresiones que les dejó el mundo de las tinieblas. Muchas personas que tienen la particularidad de atender a personas que han ido a Macumba, a Umbanda, a Quimbanda, que han tenido contacto directo con situaciones demoníacas, quedan afectados. Es como los médicos. Un médico que pasa mucho tiempo en CTI tratando pacientes en CTI, es normal que luego tenga que tener una licencia, un tiempo de descanso, porque quedan afectados psicológicamente de ver tanta muerte, de ver tanta cosa grave, de ver tanta cosa fea. Quedan afectados porque tenemos, nuestra mente es débil, nuestra mente es finita, no somos los superhombres ni las supermujeres. Y en las iglesias pasa lo mismo. Uno se encuentra con tanta gente poseída por fuerzas demoníacas que se manifiestan de maneras tan terribles que uno también queda afectado, porque somos humanos. Recordemos que la iglesia es el hospital del alma. Nosotros tratamos con el alma de las personas. A veces en su interior se sienten voces,
tendrán que se burlan en ellos y aún muchas veces los amenazan. Muchas veces atendía a personas que hacían citas conmigo solo para contarme los mensajes que oían. Por ejemplo, no vayas, él no podrá ayudarte, te hará pensar de otra manera, no quieren ayudarte, nadie te ayudará, esto no funcionará. Y una persona me escribió: cada vez que trato de hablar contigo y pienso en hablarte de mis cosas, siento voces que me dicen: ya no lo hagas más, ya no necesitas ayuda. Otros cristianos con los que he tratado no se quejan de estas cosas que sienten en sus mentes, sino que al comenzar a orar sienten que se distraen, que no pueden concentrarse en la oración, que oran unos minutos y tienen que dejar, o se están alejando con otros pensamientos, o tienen momentos desalentadores y piensan que son cristianos débiles, que conocen muy poco la Biblia, que sus pensamientos no son espirituales y que nunca alcanzarán la victoria. En parte, algo de esto se debe a una carencia de disciplina mental y debilidad en la mente, pero también puede reflejar el engaño del enemigo. He visto sufrir a miles de personas bajo la presión de estos tormentos mentales. No tenemos que dejarnos agobiar por estas situaciones, ¿sí? Sucede, a veces vamos a orar y estamos orando un segundo y ya nos distraemos, porque como mujeres tenemos nuestras situaciones de hogar, hijos, la comida, los chicos en la escuela, la ropa, el hacer las tareas de la casa, las mujeres que trabajan, la tarea de la casa más el trabajo, más los hijos, más... Son muchas cosas y a veces cuesta, sí, cuesta concentrarse en la oración, cuesta concentrarse en el hablar con Dios, cuesta en concentrarse en estudiar la palabra, aún en concentrarse dentro de la iglesia, en los mensajes. Por eso es muy importante, muy, muy, muy importante, y aquí es donde yo te aconsejo, mi querida hermana, mi querida amiga, que ni bien te despiertas en la mañana, orar. Muchas se despiertan en la mañana y ya arrancan derecho, desayuno, me visto y arranco a llevar a los nenes a la escuela o a trabajar. No, es preferible que te pongas el despertador y te despiertes, aunque sea 15 minutos antes de hora, y en vez de arrancar directo a las cosas, orar. Si no tienes la fuerza como para arrodillarte, te sientas en la cama en una postura que no te permita volver a dormirte, ¿sí? Y orar a Dios, darle gracias por el día, darle gracias por la vida, darle gracias por el hecho de haber podido dormir, de estar despierto, de ver la luz del día, de ver a tus hijos, orar, pedirle al Señor que te proteja durante el día, que proteja tu actividad, que proteja tu familia, orar. ¿Por qué de mañana temprano? Porque es la hora en donde la mente está despejada y podemos concentrarnos en la oración, podemos concentrarnos en lo que vamos a orar. Y luego, durante el día, sí, mientras estamos haciendo las tareas, Señor, guárdame, Señor, protégeme en nuestra mente, pensar en nuestra mente en la oración, orar en nuestra mente, ¿sí? Estoy cocinando, Padre, bendice mi familia, bendice a mis hijos que están llegando de la escuela o que están yendo al colegio, o mi esposo, o mi vida, mi hogar, lo que sea, permanentemente en contacto, como digo yo siempre, canal 1 del cielo, con la oración. En la noche, después que te bañas, después que terminas de hacer absolutamente todo, que no quede nada postergado, no que estés orando y digas, me olvidé, no, nada. Terminaste de hacer todo, bueno, ahora voy a orar, me voy a sentar en la cama antes de dormir. No acostarme a orar, me siento en la cama con los pies colgando hacia el piso y antes de dormir oro, entrego el día, entrego la noche, entrego los sueños, entrego el descanso al Señor para que Dios tome control de mi descanso y de toda mi noche, ¿sí? Bueno, mis amigas, nos vemos mañana, el jueves próximo, este programa va los jueves, Dorcas va los jueves, un programa para la mujer. Nos vemos el próximo jueves con otra parte de este emocionante primer capítulo de Rompiendo Cadenas, que dice, no tienes que vivir en las tinieblas, ¿sí? Recuerda, Rompiendo Cadenas, primer capítulo, no tienes que vivir en las tinieblas, ¿sí?
Nos vemos el próximo jueves en Producciones Arimatea, en este primer programa, segundo programa ya va a ser de Dorcas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Entrégale tu corazón a Cristo, mujer, es lo mejor que puedes hacer, tener a Cristo en tu corazón para que Él tome control de tu vida, de tu familia, de tu hogar. Ábrele tu corazón, dile: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida para que seas tú dueño y Señor de mi vida. Que Dios te bendiga.